A veces, el verdadero poder no se manifiesta en la fuerza visible, ni en la victoria ruidosa, ni en la necesidad constante de demostrar algo al mundo. A veces, el poder más absoluto se revela en la quietud, en la capacidad de no reaccionar cuando todo alrededor exige una respuesta. La indiferencia no es vacío emocional, no es frialdad, no es desprecio por la vida. Es una forma elevada de dominio interior. Es la decisión consciente de no permitir que el caos externo determine la calidad de tu mundo interno. En un mundo que vive de la provocación, donde cada palabra busca herirte y cada gesto intenta arrastrarte al conflicto, la indiferencia se convierte en una fortaleza invisible que pocos logran construir. Bienvenido a El Dragón Estoico, un espacio donde no se alimenta el ruido, sino la claridad, donde cada palabra está diseñada para templar tu carácter y recordarte que el verdadero poder no se grita, se encarna. Aquí no venimos a huir del sufrimiento, sino a comprenderlo, a mirarlo de frente y a decidir conscientemente qué merece nuestra energía y qué no. La filosofía estoica enseña una verdad incómoda pero liberadora. La mayor parte de nuestro sufrimiento no proviene de lo que ocurre, sino de la historia que nos contamos sobre lo que ocurre. Epicteto lo expresó con una precisión brutal, al afirmar que no son los acontecimientos los que perturban al ser humano, sino los juicios que hace sobre ellos. Esta idea es el corazón de la indiferencia estoica. No significa que nada importe, sino que no todo merece una reacción emocional. Significa aprender a separar el hecho de la interpretación, el estímulo de la respuesta, el evento de la emoción que decidimos experimentar. Séneca advertía que una vida dominada por la opinión ajena es una vida esclavizada. Cada vez que reaccionas con ira, con resentimiento o con ansiedad ante lo que otros dicen o hacen, estás entregando tu poder. La indiferencia, desde esta perspectiva, no es insensibilidad, es soberanía. Es el acto de decir, incluso en silencio, que tu paz no está en venta, que tu equilibrio no depende de la aprobación externa ni del reconocimiento ajeno. Marco Aurelio, quien gobernó uno de los imperios más vastos de la historia, escribía para sí mismo recordándose que el alma debía permanecer firme como un promontorio contra el cual las olas se rompen sin moverlo. Esa imagen resume el espíritu de la indiferencia estoica. El mundo seguirá golpeando, las injusticias seguirán existiendo, las traiciones, las pérdidas y las decepciones seguirán apareciendo. Pero tu interior no tiene por qué convertirse en un reflejo del desorden externo. La indiferencia es la capacidad de observar la tormenta sin permitir que se convierta en tu identidad. Uno de los pilares fundamentales del estoicismo es la distinción entre lo que depende de ti y lo que no depende de ti. Tus pensamientos, tus decisiones, tus valores y tus acciones están bajo tu control. Las opiniones ajenas, el pasado, el futuro, el comportamiento de otros y las circunstancias externas no lo están. La indiferencia nace cuando esta distinción deja de ser solo una idea intelectual y se convierte en una práctica diaria. Cuando comprendes que insistir en controlar lo incontrolable no es perseverancia, es desgaste emocional. Ryan Holiday retoma esta enseñanza al afirmar que el obstáculo no es el enemigo, sino el camino. La indiferencia no consiste en ignorar los problemas, sino en enfrentarlos sin dramatismo, sin victimismo, sin permitir que la emoción secuestre la razón. El estoico no reprime lo que siente, pero tampoco se identifica con cada emoción pasajera. Observa, evalúa y actúa desde la claridad. Vivimos en una cultura que glorifica la reacción inmediata. Se nos enseña que responder rápido es signo de fuerza, que defenderse siempre es necesario, que opinar de todo es una obligación.
El estoicismo propone lo contrario: pausa, silencio, discernimiento. Mark Manson señala que la verdadera madurez emocional consiste en elegir cuidadosamente por qué vale la pena preocuparse. La indiferencia es ese filtro interno que protege tu energía, que evita que la desperdicies en conflictos estériles y batallas que no conducen a ningún crecimiento real. La indiferencia estoica no es pasividad ni resignación, es acción consciente. Es entender que cada emoción tiene un costo y que no todas merecen ser pagadas. James Clear explica que las pequeñas decisiones repetidas a lo largo del tiempo construyen identidades. Cada vez que eliges no reaccionar impulsivamente, estás fortaleciendo una identidad de autocontrol, de respeto propio, de estabilidad emocional. Estás entrenando tu mente para responder desde la razón y no desde la herida. Séneca hablaba de la tranquilidad del alma como el estado más alto al que puede aspirar el ser humano. No una vida sin problemas, sino una mente que no se desmorona ante ellos. La indiferencia es la antesala de esa tranquilidad. No niega el dolor, pero se niega a amplificarlo innecesariamente. Comprende que muchas batallas se pierden no por falta de fuerza, sino por haber elegido librarlas sin necesidad. En el fondo, la indiferencia estoica es un acto profundo de amor propio. Es mirarte a ti mismo y decidir que tu paz vale más que una discusión inútil, más que una provocación, más que una validación externa. Es una declaración silenciosa de independencia emocional. Cuando dejas de reaccionar a todo, comienzas a responder solo a lo esencial. Y cuando respondes solo a lo esencial, tu vida se vuelve más clara, más firme y más coherente. Esta filosofía no promete comodidad, promete fortaleza. No promete ausencia de dolor, promete resiliencia. Una mente entrenada en la indiferencia consciente puede atravesar cualquier pérdida, cualquier crítica y cualquier incertidumbre sin perder su centro. La indiferencia no te deshumaniza, te refina, te vuelve selectivo, consciente y dueño de ti mismo. En un mundo que vive al borde del colapso emocional, el estoico camina con paso firme, sabiendo que su verdadero poder no está en controlar el mundo, sino en gobernar su propia mente. Comprender la indiferencia desde la teoría es solo el primer paso. El verdadero desafío comienza cuando la vida te provoca, cuando alguien te ignora, te critica, te traiciona o intenta arrastrarte a un conflicto emocional. Es ahí donde la indiferencia deja de ser una idea elegante y se convierte en una disciplina diaria. El estoicismo no fue creado para ser admirado, sino practicado. Y la indiferencia consciente se entrena, igual que se entrena el cuerpo o la mente. Imagina una situación cotidiana. Alguien habla mal de ti, cuestiona tu valor o minimiza tu esfuerzo. El impulso inmediato es defenderte, justificarte, atacar o demostrar que estás en lo correcto. Pero el estoico hace una pausa, observa la emoción que surge, reconoce el fuego interno, pero no actúa desde él. Recuerda que la opinión ajena no define su esencia. Recuerda que reaccionar es entregar poder. La indiferencia no significa que no duela, significa que no permites que ese dolor dirija tus acciones. Epicteto enseñaba que cuando alguien te insulta, no es la ofensa lo que te hiere, sino tu creencia de que la ofensa tiene valor. Aplicar la indiferencia en la práctica implica cuestionar esa creencia, preguntarte si lo que estás a punto de reaccionar realmente merece tu energía. La mayoría de las veces, la respuesta honesta es no. Y ese no silencioso es una victoria interna. Una de las primeras prácticas estoicas para cultivar la indiferencia es el dominio de la respuesta. Entre el estímulo y la reacción existe un espacio. En ese espacio vive tu libertad.
Entrenar la indiferencia consiste en ampliar ese espacio, respirar antes de responder, caminar antes de escribir, guardar silencio antes de hablar. Cada vez que retrasas la reacción impulsiva, fortaleces tu autocontrol. No es debilidad, es maestría emocional. Séneca recomendaba revisar cada día nuestras reacciones, no para castigarnos, sino para comprendernos. Al final del día, pregúntate en qué momento reaccionaste desde el ego y en cuáles actuaste desde la razón. Este ejercicio, simple pero poderoso, va afinando tu conciencia. La indiferencia no surge de la noche a la mañana, se construye con pequeñas victorias internas repetidas a lo largo del tiempo. En las relaciones personales, la indiferencia estoica es especialmente transformadora. No significa volverte distante o frío, sino dejar de exigir que los demás actúen como tú esperas. Muchas frustraciones nacen de expectativas irreales. Cuando comprendes que cada persona actúa desde su nivel de conciencia, la necesidad de reaccionar disminuye. No justificas conductas dañinas, pero tampoco te consumes intentando cambiarlas. Ryan Holiday habla de aceptar la realidad tal como es, no como desearías que fuera. La indiferencia práctica implica aceptar que no todos te entenderán, no todos te valorarán y no todos jugarán limpio. Resistirte a esa realidad solo genera sufrimiento innecesario. Aceptarla te libera. La energía que antes gastabas en frustración ahora puede invertirse en crecimiento personal. Una rutina poderosa para entrenar la indiferencia es la visualización negativa. Los estoicos practicaban imaginar pérdidas, críticas o fracasos no para deprimirse, sino para fortalecer la mente. Cuando anticipas mentalmente escenarios difíciles, reduces su impacto emocional cuando ocurren. Dejas de reaccionar con sorpresa y empiezas a responder con preparación. La indiferencia nace de la familiaridad con la adversidad. Mark Manson señala que el sufrimiento disminuye cuando eliges conscientemente tus batallas. No todo merece una respuesta. No todo merece una explicación, no todo merece una defensa. La indiferencia práctica consiste en renunciar a la necesidad constante de tener razón. A veces, la mayor demostración de poder es retirarte del conflicto sin decir una palabra. En el ámbito profesional, la indiferencia estoica te protege del desgaste. Críticas injustas, comparaciones constantes, presión externa. Cuando tu autoestima depende de resultados o reconocimientos, vives en una montaña rusa emocional. El estoico se enfoca en el proceso, en hacer su trabajo con excelencia, independientemente del reconocimiento. James Clear enfatiza que enfocarse en el sistema y no solo en el resultado genera estabilidad. La indiferencia hacia la validación externa refuerza esa estabilidad. También existen microactos diarios de indiferencia consciente. No responder inmediatamente a mensajes cargados de emoción. No justificarte cuando no es necesario. No explicar en exceso tus decisiones. Cada uno de estos actos fortalece tu presencia interna. No desde el orgullo, sino desde la serenidad. A mitad de este camino, es importante recordar que esta filosofía no se recorre en soledad. Si este mensaje está resonando contigo, no olvides suscribirte a El Dragón Estoico, porque aquí no solo reflexionamos, aquí entrenamos la mente para resistir, crecer y transformarse. La indiferencia también se practica contigo mismo. Dejar de castigarte por errores pasados, dejar de revivir conversaciones que ya terminaron, dejar de reaccionar ante pensamientos autocríticos que no aportan nada. Marco Aurelio recordaba que la mente puede convertirse en su propio tirano. La indiferencia hacia pensamientos inútiles es una forma profunda de libertad interior. Cada día te enfrentarás a pequeñas provocaciones. Un comentario, una mirada,
una expectativa no cumplida. Cada una es una oportunidad para entrenar tu carácter. No necesitas grandes escenarios para practicar el estoicismo. La vida cotidiana es el campo de entrenamiento perfecto. La indiferencia no te aísla del mundo. Te permite habitarlo sin perderte en él. Aplicar la indiferencia estoica no significa dejar de sentir. Significa aprender a sentir sin perder el control. Significa reconocer la emoción, comprender su origen y decidir conscientemente si merece una acción. Con el tiempo, esta práctica transforma tu forma de estar en el mundo. Te vuelves más estable, más claro, más difícil de perturbar. La indiferencia, cuando se practica con constancia, no apaga tu fuego interno, lo concentra. Y un fuego concentrado ilumina más que una llama descontrolada. La indiferencia, cuando se comprende en su verdadera dimensión, no es una muralla que te separa del mundo, sino un filtro que te permite atravesarlo sin perderte en él. Después de entender su fundamento y practicarla en lo cotidiano, llega el momento más importante: integrarla como una forma de vida. No como una técnica ocasional, sino como una postura interior constante frente a la existencia. Aquí es donde el estoicismo deja de ser una filosofía antigua y se convierte en una fuerza viva que moldea tu carácter día tras día. La mayoría de las personas vive reaccionando. Reacciona al pasado, reacciona a los demás, reacciona a sus propios pensamientos. Vive atrapada en un ciclo de estímulo y respuesta que nunca cuestiona. La indiferencia rompe ese ciclo, te devuelve al presente, te recuerda que siempre tienes una elección, incluso cuando parece que no la hay. Marco Aurelio escribía que puedes abandonar la vida ahora mismo y que ese pensamiento debería determinar lo que haces, dices y piensas. No como una amenaza, sino como un llamado a vivir con intención. La indiferencia te ayuda a vivir con esa intención, sin desperdiciar tu tiempo y tu energía en trivialidades. Cuando adoptas la indiferencia estoica, comienzas a notar un cambio silencioso pero profundo. Las provocaciones pierden fuerza, las críticas ya no te atraviesan de la misma manera, las pérdidas siguen doliendo, pero no te destruyen. Descubres que la mayoría de las cosas que antes parecían insoportables eran, en realidad, soportables. El sufrimiento no desaparece, pero deja de gobernarte, y eso lo cambia todo. Séneca decía que sufre más quien teme lo que vendrá que quien soporta lo que ya está aquí. La indiferencia te ancla en el ahora. Te libera del peso de anticipar catástrofes imaginarias y de revivir errores que ya no puedes cambiar. No porque ignores el pasado o el futuro, sino porque entiendes que tu poder solo existe en el presente. La indiferencia te devuelve ese poder. Con el tiempo, esta forma de vivir fortalece tu autoestima de una manera que nada externo puede igualar. Ya no necesitas demostrar constantemente quién eres. Ya no buscas validación en cada logro ni aprobación en cada decisión. Tu valor deja de depender de factores externos, se vuelve interno, estable, inquebrantable. Esta es una de las mayores recompensas del camino estoico. Ryan Holiday habla de la quietud como la base de toda grandeza. La indiferencia cultiva esa quietud. No la quietud de la pasividad, sino la de la mente clara que ve las cosas como son. Desde ese estado, tus decisiones se vuelven más precisas, tus palabras más medidas, tus acciones más coherentes. Dejas de reaccionar desde la herida y comienzas a actuar desde la sabiduría. También cambia tu relación con el fracaso. Donde antes había vergüenza, ahora hay aprendizaje. Donde antes había frustración, ahora hay aceptación. La indiferencia no elimina la responsabilidad, elimina el drama innecesario. Te permite asumir errores sin castigarte, corregir el rumbo sin humillarte y seguir adelante sin cargar con culpas que ya no sirven.
En este punto del camino, comprendes que la indiferencia no es algo que se muestra, es algo que se percibe. No necesitas decir que ya no te afectan las cosas. Se nota en tu calma, en tu postura, en tu silencio. Se nota en la forma en que eliges no entrar en discusiones vacías. Se nota en cómo caminas por la vida sin prisa emocional. Mark Manson afirma que una vida significativa no se construye evitando el dolor, sino eligiendo el dolor que vale la pena. La indiferencia te ayuda a hacer esa elección. Te enseña a soportar lo necesario y a soltar lo innecesario, a cargar solo con aquello que te fortalece, a dejar ir lo que solo te desgasta. La indiferencia estoica también redefine el concepto de éxito. El éxito deja de ser reconocimiento, poder o estatus y se convierte en coherencia interna, en vivir de acuerdo con tus valores incluso cuando nadie está mirando, en mantener la calma cuando sería fácil perderla, en elegir la virtud incluso cuando no hay recompensa inmediata. James Clear explica que no te elevas al nivel de tus metas, caes al nivel de tus sistemas. La indiferencia es uno de esos sistemas invisibles que sostienen una vida firme. Cuando se convierte en hábito, protege tu mente de excesos emocionales, de decisiones impulsivas y de caminos que no conducen a nada. Te mantienes centrado cuando el mundo intenta dispersarte. Al final, la indiferencia no te separa de los demás, te conecta contigo mismo. Te permite relacionarte desde la libertad y no desde la dependencia, desde la elección y no desde la necesidad, desde la serenidad y no desde el miedo. Y cuando logras eso, te conviertes en alguien difícil de manipular, difícil de quebrar y sobre todo, difícil de desviar de tu propósito. Ahora la pregunta no es si la indiferencia funciona. La pregunta es si estás dispuesto a practicarla cuando más cuesta. Cuando te hieren, cuando te ignoran, cuando no te reconocen. Ahí es donde se forja el carácter. Ahí es donde el estoicismo deja de ser palabras y se convierte en identidad. Si este mensaje te ayudó a ver con más claridad, ayúdanos a llevar esta filosofía más lejos. Suscríbete a El Dragón Estoico, comparte este mensaje y sigamos caminando juntos hacia una vida guiada por la razón, la fortaleza interior y una paz que no dependa de nada externo.